Buenas tardes a todos, todas y todes. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina y en especial desde las Secretarías de Institucionales y de esa humanidad, les damos la bienvenida a nuestros disertantes de hoy, Valeria Tus y Daniel Rafeca, ambos de amplísima trayectoria que ampliará nuestro compañero también presente, vicepresidente y secretario de Institucionales, Eduardo Tabani. Agradezco la presencia de nuestros presidentes, Guillermo Torremare y María Elena Nadeo, que nos están acompañando. Tanto Valeria como Daniel, así amablemente los nombro como compañeros, sin duda nos darán y nos ayudarán a profundizar en un tema que nos preocupa y nos ocupa desde siempre: negacionismo y derecho penal. Razón por la cual les expresamos nuestro agradecimiento a su presencia, a su predisposición para aceptar esta invitación, ya que APDH ha trabajado mucho y de diversas maneras el tema del negacionismo, debido a la importancia que tenemos, por cuanto llevamos adelante una gran cantidad de juicios, de querellas de lesa humanidad, más de 25, y además porque entendemos que es fundamental en la defensa del derecho a la verdad y el respeto fundamentalmente a las víctimas. Venimos de una etapa donde el negacionismo fue política de Estado, en el último gobierno antes del anterior, antes del presente, perdón, literalmente en el gobierno de Macri hicieron de la política de derechos humanos el negacionismo como su fundamental arma. Querían cambiar para siempre la historia que ya está perfectamente clara con respecto a qué fue el terrorismo de Estado, y no lo lograron. Ustedes nos van a ayudar a entender algunas otras cuestiones mucho más profundas. Muchísimas gracias, estamos acá para escucharlos. Hay mucha gente en las redes preguntando cuándo empieza. Y los dejo con Eduardo. ¿Eduardo? Bueno, no sé qué está pasando, Eduardo. Tendremos que seguir. Tendremos que seguir. No sé si los presidentes quieren decir algo mientras lo esperamos al compañero. Guillermo, María Elena. Bueno, solamente ratificar la bienvenida. El tema ya lo tenemos, así que a Eduardo lo vamos a escuchar después que nuestros disertantes de hoy comiencen. Así que para no entretener más a la gente que se ha sumado, que nos está siguiendo por vía directa por Facebook y por YouTube, en el orden que ustedes habían planteado, le damos la palabra a Daniel Rafecas. No necesita presentación para nosotros, para nuestro público. Muy agradecidos por esta aceptación de esta invitación. Así que, Daniel, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Norma, María Elena. Buenas tardes. Bueno, para mí es un honor, un gusto siempre estar junto con ustedes con la APDH en una actividad como esta. Bueno, junto con mi querida colega Valeria Tus, también de la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, la idea es, bueno, ahí veo que apareció Eduardo, no sé, ahora no se te escucha. ¿Está muteado, Eduardo? Discúlpeme, no sé qué pasó, se nos cortó la comunicación y tuvimos que ingresar. Algo está pasando, seguramente serán los trolls de siempre, o no sé, o las ninfas del invierno. Les pido mil disculpas a los expositores y a mis compañeros.
No, yo brevemente, en realidad lo que me interesaba, no sé si ya entraron en tema, No, pero no. me parecía que yo quería agradecer muy especialmente como lo hizo Norma y como en representación de los compañeros y las compañeras de la PDH, esa generosidad de ustedes. Por cierto que estamos viendo que hay un montón de gente que está siguiendo las alternativas por a través del Facebook, esto después va a ser subido a YouTube para que pueda ser apreciado y seguido por otros compañeros y compañeras, o gente interesadísima en esta temática que nos ha pedido esa posibilidad de saber cuándo podían, ante la imposibilidad de estar en este momento, a esta hora, seguir estas alternativas. Lo que quiero decir es que, bueno, contar con ustedes para nosotros es un privilegio, un gusto, un placer, pero sentirnos también y sentirlos ustedes como parte de esta casa, de este compromiso histórico, de este movimiento que es, digamos, ha hecho del proceso de memoria, verdad y justicia sus banderas y sus causas principales. Nos interesa mucho el tema, es un tema controversial, es un tema que ustedes han trabajado, que conocen bien. No voy a ser yo el que voy a exponer, por lo cual voy a ser muy breve. Son ustedes que saben, los que han trabajado, investigado, analizado, y bueno, y ver cómo entramos a esta cuestión tan compleja y tan difícil que tiene hoy, por lo que sea, hasta lo que recuerdo, 4 o 5 proyectos legislativos en danza que, bueno, que tienen variantes diversas y que, bueno, no reúnen hasta ahora las voluntades necesarias para salir al ruedo. Voy a decir muy brevemente, yo los conozco a los dos, pero me voy a tomar este atrevimiento, voy a decir básicamente algunas de las cuestiones que conforman la historia de vida de ambos, muy acotaditamente, porque conozco de la sencillez y la humildad de los expositores y lo que me pidieron, pero no voy a dejar de decir algunas cosas que me parecen relevantes. Abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Penales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la materia Teoría del Delito y Sistema de la Pena en la Facultad de Derecho, es profesor de posgrado, es juez federal desde el 2004, tiene una carrera hecha en la judicatura que todos reconocemos y valoramos, ha tenido una conducta irreprochable y nosotros hemos sostenido allí donde fuese necesario su defensa, si es que había algo que defender, pero ahí estuvimos. Autor y coautor de libros y decenas de trabajos y de doctrina y de comentarios de jurisprudencia, vinculados al ámbito del derecho penal, por cierto, y también muy especialmente ligado a lo que nos es tan distintivo a nosotros, los derechos humanos, su violación, los crímenes contra la humanidad, los genocidios. Esto por citar algunas de las cuestiones que lo han movido y conmovido en todo su recorrido. Más breve imposible, Daniel. Lo siento, pero más breve imposible. Así que quiero darte la palabra y después voy a presentar a mi querida Valeria también, que me une a un vínculo de relación familiar entrañable. Así que, Daniel, te doy la palabra y pido disculpas por haber tenido que salir intempestivamente por producto de la virtualidad. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, por supuesto, entonces vamos a entrar en el tema que nos ocupa, que es cómo lidiar desde la democracia, desde el Estado de Derecho, con estas manifestaciones negacionistas o relativistas, ¿no? de fenómenos genocidas, como puede ser el Holocausto, como puede ser, en el caso de la Argentina, el terrorismo de Estado. Y bueno, que es un fenómeno, por supuesto, que no es para nada local, sino que es un fenómeno que también se ve y mucho en Europa, en otros países de América, y que se viene multiplicando, exacerbando, aumentando su espesor, en todo caso, a partir de la proliferación de la multiplicación de espacios y de medios de prensa o de difusión a través de la internet y también por vía de las redes sociales, ¿no? La formación de grupos afines y la difusión de opiniones, de ideas a partir de estos nuevos dispositivos.
Bueno, ¿cuál es el panorama en el cual nosotros estamos parados en la Argentina? No arrancamos de cero en este tema, ¿no? Tenemos que arrancar teniendo en claro que en la Argentina rige la ley 23.592, que es del año 1988, y que básicamente tiene 2 artículos, y que en el primer artículo lo que hace es agravar penalmente cualquier delito que se cometa en el cual los móviles de los autores estén guiados por alguna forma de discriminación o odio racial, étnico, de sexo, de posición económica, gremial. Estas son más o menos las características, ¿no? las que refiere acá el artículo primero de esta ley. Lo leo, es un minuto para tenerlo en claro. Dice que, bueno, que se eleva de 1/3 del mínimo y la mitad del máximo del delito de que se trate, allí cuando el delito sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que son los grupos justamente vinculados con la Convención Universal contra el Genocidio de Naciones Unidas. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate. Más allá de eso, en el artículo primero, como decía, dice que a los efectos del presente de la ley se considera particularmente los actos o omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. Esto relacionado con lo que dice la ley, que también se considera que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales, será obligado a pedir al damnificado de dejar sin efecto el acto discriminatorio. Con esto entonces nos vamos acercando un poco al tema que nos motiva. Lo más interesante, lo más cercano, lo más próximo está en el artículo 3 de la ley, que castiga también con pena de hasta 3 años de prisión a los que participen en una organización o realizar en propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o al odio contra una persona o grupos de personas, a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas. Acá, sobre el final del artículo, reitero, se castiga con pena de hasta 3 años de prisión a quienes por cualquier medio, alentaren o incitaren a la persecución o al odio contra personas, grupos de personas, a través de ideas políticas. Entonces, digamos, y esta es una legislación que está vigente desde muy temprano, desde la recuperación de la democracia, de fines de los 80, y que no ha tenido ningún problema en constitucionalidad, se ha aplicado allí cuando fue necesario. Hay muchísimos antecedentes de aplicación de estos agravantes o de estas situaciones. Y lo que entonces se está discutiendo ahora, como decía Eduardo, hay varios proyectos de ley que a lo que apuntan es a ampliar la persecución penal en principio, para lo que son expresiones o manifestaciones públicas, en principio, o que tienen repercusiones públicas, que tiendan a negar o a relativizar estos sucesos históricos incontrovertidos, ¿no? Como puede ser el terrorismo de Estado en la Argentina, o el Holocausto, o el genocidio armenio, también, para dar otro ejemplo. Y aquí entonces entramos en el terreno de la discusión, del debate, digamos, que recién referían los presentantes. Digamos, yo voy a dar la visión. Eduardo a mí me presentó como un experto en el tema. Aquí la experta verdaderamente en el tema es Valeria, que ha hecho su trabajo de investigación de doctorado en este tema. Yo voy a hablar en todo caso, como magistrado, como docente universitario, como estudioso, por ahí algunos temas, pero
estudioso por ahí del Holocausto, del terrorismo de Estado, pero no, confieso que no soy un experto en este tema puntual que vamos a desarrollar hoy. Pero sí, me voy a permitir por ahí poner algunos puntos como para reflexionar en torno de este paso que eventualmente nuestra democracia está pensando en dar, ¿no? De criminalizar a aquellos que públicamente nieguen o relativicen estos episodios históricos. No hay duda que son episodios repudiables, no hay duda que son abyectos. La pregunta es si es un paso que estratégicamente es el correcto para resolver o para enfrentar este problema, el problema del negacionismo, del relativismo. Para eso, digamos, mi primera impresión, que es una impresión simplemente, yo tampoco puedo arrogarme en esto, tener la última palabra ni la verdad, pero la impresión que yo tengo es que en términos comparados con el resto de América Latina y con Europa, en la Argentina no tenemos un problema grave de negacionismo y relativismo hoy, hablando hoy en el año 2021, después de más de 15 años de vigencia de políticas de Estado de verdad, justicia, memoria y reparación, constante, permanente, después de muchos años de intervención y de trabajo en los contenidos educativos formales, en todos los niveles. No me da la sensación de que en la Argentina tengamos un problema grave. Tenemos el problema, existe, hay personajes que trafican con este tipo de posturas, que hacen proselitismo, pero a mí me da la sensación que siguen siendo circuitos todavía marginales, de segundo o tercer orden en el ámbito de la consideración mediática, política, social. Y en parte también esta falta de repercusión pública que tienen estos discursos, porque, digamos, si uno se pone a mirar, yo por supuesto, soy un espectador atento de los medios masivos de comunicación, y sinceramente y honestamente yo no veo que en la primera línea de los medios masivos de comunicación, gráficos, televisivos, radiales, los grandes, digamos, esos circuitos, tanto de un lado como del otro, ¿no? Pero no veo que aparezcan, digamos, a diario o cotidianamente discursos negacionistas o discursos abiertamente negacionistas o abiertamente relativistas, que son los que pueden tener un impacto, ¿no? En definitiva, en el ámbito social o comunicacional. Más bien son circuitos cerrados, circuitos de redes sociales, circuitos en ámbitos, digamos, de segundo o tercer orden. Y esto lo digo comparando con otros países hermanos, ¿no? Como puede ser el caso de Brasil especialmente, o el caso de Colombia, o otros países, o el caso de Chile quizás, y ni hablar del caso como el de España, ¿no? Que ahí sí que hay tenemos un problema enorme y gravísimo de negacionismo, en ese caso, de lo que fue la salvaje dictadura franquista, ¿no? Y ni hablar de lo que fue también la guerra, las secuelas, digamos, de la guerra civil en España. De modo tal de que, incluso desde una perspectiva comparada, no me parece que sea en la Argentina que tengamos todavía, por lo menos hasta el día de hoy, un problema serio que merezca acudir, digamos, a una herramienta tan drástica como es el ámbito penal. Pero además de esta cuestión, es más, diría, como última cuestión relacionada con esto, lo que he advertido es que cuando de tanto en tanto llega al primer orden mediático a algún personaje que hace una expresión negacionista o relativista, el repudio social es tan contundente que termina reafirmándose los sectores, digamos, democráticos, a partir de la reafirmación a partir de esas reacciones que se generan de ese estilo. Yo recuerdo, a mí concretamente me tocó una denuncia penal relacionada con el ex ministro Roberto Alemán, hace muchos años, a mediados de los 2000.
que sus declaraciones, le habían hecho una entrevista, creo que en un medio gráfico, no sé si era en la revista 23, donde, bueno, relativizaba muy claramente las víctimas del terrorismo de Estado, y tenía otros comentarios peyorativos y despectivos digamos, de lo que había sido el Nunca Más, etc. Y de los juicios, por supuesto. Bueno, el repudio social que tuvo esas declaraciones aisló por completo a este personaje y sus declaraciones, ¿no? Y, digamos, en esa resolución yo justamente lo que dije era esta cuestión, ¿no? Lo puse por escrito en ese caso. Ahora, más allá de esta cuestión, que insisto, es algo discutible, es solamente una percepción que yo tengo como actor de estos procesos, como alguien que me interesa, que estoy atento, pero es solamente una percepción. El segundo argumento, digamos, que también me da ciertas prevenciones de dar este paso, de criminalizar a los negacionistas, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con lo que previsiblemente va a ocurrir en el caso en que demos este paso, de sancionar y tipificar este tipo de declaraciones o de expresiones. Porque, bueno, también está la experiencia comparada de los países donde sí está tipificado esto, como es el caso de España o el caso de Alemania o de Austria. Lo que sucede en estos casos es que expresiones o declaraciones de este tenor, negacionistas, relativistas, que, insisto, por ejemplo, se publican en un folleto, ¿no? O en un libelo, un escrito que circula por algunos circuitos marginales de las redes, o que se publica a costa del que lo dice en una editorial también desconocida, y que por lo tanto está destinado a ser una flor de un día, digamos, ¿no? Que esas declaraciones negacionistas no trasciendan más allá de esos círculos que son siempre muy marginales, muy subterráneos en la consideración pública. Con la ley penal, con la legislación penal, le ponemos una alfombra roja para que esa ideología y esas expresiones lleguen a todo el mundo. Le ponemos una alfombra roja, como si fuera la entrada de los Oscars, para que ese personaje siniestro y sus declaraciones aberrantes lleguen a todos los medios, llegue a la tapa de los diarios, todo el mundo se ponga a hablar de esta cuestión, y entonces su mensaje, digamos, le hagamos el gran favor de que ese mensaje llegue a todos lados. ¿Por qué? Porque lo vamos a convertir en un caso penal. Lo vamos a llevar a la justicia nacional o la justicia federal. Va a haber un fiscal y un juez que lo van a perseguir. Y entonces ese personaje oscuro, ignoto, desconocido, marginal, se convierte ¿en qué? En una víctima. En una víctima, porque además que previsiblemente este personaje ignoto, negacionista, etcétera, ¿qué bandera va a agitar? No va a agitar la bandera de que él es un defensor de la dictadura o que está de acuerdo con Videla, no va a decir eso. No, se va a escudar en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. Se va a escudar en los derechos constitucionales. Y va a decir, acá están en juego las libertades constitucionales, estamos en peligro, etcétera, etcétera. Se va a poner del lado de la democracia, nos va a correr por el lado de la democracia. Porque en algún punto, esto lamentablemente tiene acá un punto fuerte. Que en definitiva, si nosotros vamos a criminalizar expresiones u opiniones o declaraciones, esto intersecta con la libertad de expresión y la libertad de prensa, que consagra expresamente el artículo 14 de la Constitución. Por lo tanto, este aspecto, digamos, también es complejo, y acá estoy haciendo futurología. Yo simplemente me remito a experiencias que se viven en países en donde está efectivamente consagrada la criminalización de este tipo de expresiones. A punto tal está esta tensión con la libertad de expresión y la libertad de prensa que, bueno, Vale seguramente lo va a abordar también, pero en España, el Tribunal Constitucional Español
terminó declarando ilegal esa ley. Terminó declarándola, obviamente, en un marco de una sentencia donde se debatió terriblemente esta cuestión, con mayorías y minorías, y con opiniones a favor y en contra. Y terminó con una mayoría muy ajustada, pero terminó declarándose inconstitucional y retirando esta norma del ordenamiento jurídico español. Imagínense el triunfo de los franquistas y de los negacionistas, cuando nada menos que el Tribunal Constitucional Español de la democracia española termina coronando con este triunfo esa lucha. Yo no sé si vale la pena abrir ese flanco en el marco de nuestros procesos de memoria, verdad, justicia y reparación. Sinceramente me parece que son más las desventajas que las ventajas, son más los riesgos que los beneficios que podamos extraer de sancionar una legislación así, y me da la sensación de que las reticencias o la falta de consenso que han alcanzado estos proyectos en el Parlamento argentino, que recién se refería Eduardo, y me da la sensación de que también, digamos, el Parlamento argentino ya tiene experiencia sobre estas cuestiones, y me da la sensación de que también comparten ¿no? Es decir, tenemos que manejarnos con mucha prudencia en estas cuestiones. Son cuestiones muy sensibles, y no sea cosa que terminemos haciéndole un gran favor a estos sectores, llevándolos a la tapa de los dedos. No me van a, digamos, concédanme que va a haber muchos empresarios morales, muchos comunicadores y muchos medios que van a estar muy, muy, muy felices de agitar esta cuestión y de llevar a estos personajes a la televisión, a los programas, ¿no? Va a haber muchos comunicadores y comunicadoras que lo primero que van a hacer es traer a estas personas para que abiertamente hagan su discurso. Y ahí sí que vamos a tener un problema. Ahí vamos a tener un problema mucho más grande en términos del alcance que esos discursos van a tener en el ámbito social y comunicacional. En fin, digamos, lo último que diría, para darle la palabra a la que verdaderamente conoce sobre este tema, que es Valeria, yo querría volver o recrear, digamos, y traer a colación aquí también un evento que a todos nos atravesó, que son esos eventos que todos nos acordamos que estábamos haciendo, ¿no? Y que para mí es uno de los 2 o 3 hitos más importantes en toda la historia de la postdictadura en términos de procesos de memoria, de verdad y justicia, que fue la marcha del 2x1, de mayo del 2017. ¿No? Bueno, esa marcha no se desencadenó por expresiones negacionistas o relativistas, pero se desencadenó a partir de una decisión judicial que ponía en grave riesgo la prosecución de los procesos de juicio y castigo, ¿verdad? Yo tiendo a creer que la marcha del 2x1 no tenemos que anclarla solamente en la buena salud de los procesos de verdad y justicia, sino que también han dado un parámetro indiscutible e irrebatible de que la sociedad argentina tiene muy claro qué fue el terrorismo de Estado. Y esto, digamos, yo lo traigo a colación, quizás así con cierta astucia de mi parte, porque quiero creer que, digamos, es un argumento que a mí me sirve también para terminar de confirmar, digamos, y de hacer sonar la alarma, ¿no? En el sentido de que, cuidado, porque la Argentina es una sociedad en donde abrumadoramente y mayoritariamente la sociedad acompaña estos procesos de verdad y justicia, y si acompañan los procesos de verdad y justicia es porque tiene muy claro que fue la dictadura, que fue el terrorismo de Estado. Con lo cual esos discursos negacionistas o relativistas, a mí me parece que en un 98% caen en saco roto, no tienen ningún impacto, ninguna influencia real.
Y digamos, como yo ya lo he dicho públicamente, a mí me parece que la única herramienta en la que tenemos que concentrarnos, las y los que trabajamos en estos temas, las y los que nos consideramos activistas por los derechos humanos en la Argentina, y lo dice un juez penal que trabaja desde el juzgado penal, que tenga la causa de primer cuerpo, para mí la herramienta más importante no es la justicia, sino la educación. En este tema que estamos hablando, en el tema de combatir el negacionismo, el relativismo, la educación. Me parece que estos esfuerzos, esta cuestión de la legislación nos va a relajar y nos va a desenfocar del camino que tenemos que, digamos, del objetivo que tenemos que cumplir y trazarnos, y del método que tenemos que utilizar para combatir este fenómeno que es la educación. Una sociedad y una juventud, unas nuevas generaciones educadas en estos temas, informadas en estos temas, está vacunada, como si fuera con la Sputnik, está vacunada contra estos discursos. ¿Queremos evitar que la sociedad argentina se enferme de estos discursos del odio relacionados con el negacionismo, el relativismo, el terrorismo de Estado, otros genocidios? Eduquemos. Vacunemos a nuestra sociedad, sobre todo a las nuevas generaciones, a través de la educación. De esa manera no vamos a llegar ni a terapia intensiva ni a la muerte. En todo caso vamos a tener alguna cuestión leve, pero nada más. Trazando un paralelo con la actualidad. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a vos, querido Daniel. Gracias también a todas tus expresiones generosas. Yo sí creo que sos un experto. Por cierto que Valeria ha trabajado muchísimo el tema, pero vos tenés una experiencia muy valiosa y me permito contradecirte en todo caso en esto que acabas de señalar. Pero, digamos, yo diría, uno imagina que el negacionismo se inscribe en una disputa de lenguaje, ¿no? Que también en definitiva es una disputa ideológica. Y a mí me parece que se hace más evidente en este contexto, en el que vivimos hoy. Pero queremos escuchar la palabra de Valeria, escuchamos muy atentamente tus señalamientos, y quiero en ese sentido, digamos, hacer referencia a quien voy a presentar, que es Valeria Tush, que ya tuvo, digamos, una ocasión previa. El 26 de abril tuvimos la suerte de escucharla, de escuchar su exposición. Pero no obstante quiero presentarla también muy acotadamente, porque además es una exigencia de la expositora, que tienen ambos dos las mismas características en este sentido, ¿no? Valeria es abogada, como debo decir que es diploma de honor, pero eso lo digo desde la familiaridad y el afecto histórico que mantenemos. Son muy parecidos en ese sentido, porque Daniel también ha sido calificado sobresaliente en su tesis doctoral. Bueno, son dos, dirían los pibes y las pibas, son dos grosos. Una grosa y un grosso. Bueno, es doctora en Derecho Penal, corríjanme, pero si no me equivoco, jurado, porque yo lo presencié, yo fui parte de eso, jurado de esa decisión fue Daniel Rafecas, nada más ni nada menos, y otros, por cierto. Bueno, Daniel no podía hablar mucho de eso, pero digamos, yo quiero decir básicamente que además Valeria es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, fue becaria de investigaciones predoctorales, se desempeña como directora de Derechos Humanos del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, y como abogada penalista, además de publicaciones y la cantidad de presentaciones públicas sobre este tema y otros más, ha sido querellante en causas por graves violaciones a los derechos humanos. Por eso además nos honra y por eso la tenemos acá en este espacio en la Asamblea como parte del Consejo de Presidencia. Así que, bueno, dicho esto, y pudiendo decir mucho más,
Le doy la palabra a Valeria Tus. Bueno, hola a todas, a todos y a todes. Varias cosas, ya lo dije en el encuentro anterior, para mí yo estoy muy feliz de formar parte de la PDH, me siento muy honrada, me parece que es un privilegio enorme que tengo el poder participar de esta casa. Y gracias, Edu, que recogiste el guante, porque lo que iba a decir es justamente eso de Daniel, que lejos de no ser un experto, Daniel fue jurado de mi tesis de doctorado, de hecho conoce todo el recorrido de cómo vengo pensando este tema, porque es un tema que a mí me atraviesa hace muchísimos años, o sea, él también fue jurado de mi tesis de especialización, así que, bueno, lejos de no ser un experto, claramente lo es, así que para mí también es un privilegio, Daniel, poder estar esta tarde con vos. Y lo primero que voy a decir es que comparto todas tus preocupaciones. Me parece que eso es un buen punto de partida para poder complejizar estos temas. Comparto la Constitución en mártires, comparto la discusión sobre la marginalidad o no marginalidad del discurso, o sea, comparto la preocupación. Quizás en algunos aspectos, bueno, vos, Daniel, bien sabés cuál es mi posición sobre el tema. Yo tengo, digamos, una mirada que puede ser analizada como en dos bloques, para decirlo de alguna manera. Nosotros ya tuvimos un encuentro aquí con los compañeros de la PDH, así que vamos a tratar de avanzar y quizás ir un poco a lo que a vos te preocupa y cómo podemos pensarlo colectivamente. Pero yo creo que hay como un primer nivel de discusión, que es la discusión sobre si es posible criminalizar en términos de justificación, ¿no? De validez interna, toda la rigurosidad del derecho penal duro o del liberalismo penal. Ese es un primer bloque de discusión. En ese bloque de discusión entran los debates respecto de la tensión con la libertad de expresión, digamos, si son delitos de opinión o no, es decir, un montón de cuestiones del liberalismo que son súper interesantes, que ahí yo, en general, y en mi trabajo sobre este tema, he concluido, digamos, que sí es posible, ¿no? Digamos, si uno ahora puede, como, si querés, vamos a retomar alguna cuestión que vos planteaste de tu preocupación con la libertad de expresión, preocupación que yo comparto, pero ¿por qué creo que es posible? Ahora, la segunda pregunta, y son todas tus observaciones, a mí me parece súper interesante, porque es la pregunta acerca de si es deseable, independientemente de que sea posible, ¿no? Digamos, o sea, si es conveniente, si nos va a colocar en el mejor lugar, y esa es una pregunta mucho más difícil de responder. La primera, para el liberalismo penal, también es difícil, ¿no? Digamos, o sea, nosotros que formamos parte hemos formado parte de una formación absolutamente liberal dentro del derecho penal, no es tan sencillo concluir que sí, que ok, que la herramienta penal es un dispositivo que está a la mano y que podríamos, digo todo en potencial, utilizarlo. O sea que, digo, ya es una batalla poder instalar la posibilidad. Pero a mí me parece que nosotros somos militantes y que independientemente de la batalla académica, intelectual y demás, nos interesa pensar si esto es deseable, ¿no? Digamos, entonces voy a avanzar un poco más. Respecto de la posibilidad y la libertad de expresión, lo único que sí me gustaría como poner en común es que efectivamente hay muchos modelos de libertad de expresión, y a mí me parece que eso es algo no menor en términos de poder poner y situar la discusión sobre si esto afecta o no afecta a la libertad de expresión. ¿Cuál? La libertad de expresión norteamericana, del mercado de ideas, que es, digamos, en donde no hay intervención estatal, la libertad de expresión alemana, en un modelo de democracia militante que reforma su constitución y que pone a la libertad de expresión por abajo de la dignidad, y entonces no hay una afectación constitucional. ¿Qué libertad de expresión? Digamos, la del modelo del mercado de ideas o la del modelo de democracia militante. Quizás ninguna de las dos, porque en realidad Argentina no se enrola en ninguna de las dos. Y ese es el desafío que tenemos como sociedad, que no es tan fácil de lidiar. A mí, yo he visto muchos de los proyectos, algunos me parecen muy interesantes, receptan, ¿no?, la legislación europea como un cortar y pegar, y más allá de que yo estoy a favor de la criminalización, ese corte y pegue no es posible en términos de legalidad, ¿no? Nosotros tenemos otro modo de evaluar, otro sistema, nosotros nos enrolamos en el sistema interamericano de derechos humanos y en el sistema universal de derechos humanos. De todos modos, a mí me parece que hay un aporte que genera el bloque europeo, ¿no?, a partir de la decisión marco de 2008, que plantea la necesidad
muy clara de recurrir a la herramienta penal frente a los comportamientos negacionistas, no lo dice más o menos, lo dice abiertamente, y eso generó que no solamente los países originarios que habían criminalizado el negacionismo, como Alemania, como Austria, como Bélgica, como Francia, sino que genera una segunda oleada de criminalización a partir de la decisión marco del 2008, y hoy hay 25 países en Europa que criminalizan el negacionismo, con muchos matices. Entonces, no para tomar el argumento autoritativo, ¿no? De que, bueno, entonces como está criminalizado no debe ser, no es que afecta tanto la libertad de expresión, pero un poco sí, digo, hay algo ahí que nosotros tenemos que tomar de esas experiencias. Sí es cierto que no todos los países tienen el mismo modo, y a mí me parece súper interesante. Nosotros trabajamos en un proyecto con valiosas compañeras y compañeros en la Facultad de Derecho de Investigación sobre este tema, y venimos trabajando en este cuadro comparativo de los países europeos y los bienes jurídicos, y qué es lo que está atrás, y qué discuten, y cuáles son los crímenes negados, ¿no? Y un poco reponiendo, digamos, claramente el modelo alemán es una cosa y el modelo español es otra, en términos del modelo constitucional, ¿no? O sea, el modelo constitucional español es lo que se llama el modelo de constitucionalidad abierta y personalista, entonces está más cerca, si se quiere, del sistema interamericano. Por eso me parece valioso, y tomo el ejemplo que planteó Daniel. Daniel hacía una referencia digamos, a la sentencia del Tribunal Constitucional Español, que yo comparto que esa sentencia fue un golpe, digamos, eso está clarísimo. Sin embargo, a mí me parece algo que es importante, que es, a pesar de ese golpe, que fue la inconstitucionalidad del delito de negacionismo, puro y duro, ¿no? La negación de los crímenes de Estado, pero sin ningún condimento, en realidad el negacionismo está penado en España hoy. Hubo una reforma, digamos, en el 2015 del Código Penal español que criminaliza el negacionismo. Lo que sí hace, y en eso tomo tu mirada, Daniel, es transitar, o sea, cambiar el eje del bien jurídico, que eran los crímenes de Estado, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad y demás, a las modalidades discriminatorias. Es un poco como vos empezaste, digamos, conversando, ¿no? Que es esto de que, bueno, nosotros también tenemos una ley. Y lo establece, a diferencia de un poco el ejemplo que vos dabas, que efectivamente es cierto que uno podría resolverlo con ese artículo de la ley, y comparto plenamente, también tiene que ver con el mensaje discursivo y performativo que queremos dar. Es decir, quizás no está mal incorporarlo dentro de esa ley, y eso podemos discutirlo. Lo que digo es que a veces no se trata solamente de incitar a la violencia, se trata de negar de modo que incite a la violencia. Y la diferencia puede ser sutil, pero hay un lugar performativo del discurso en donde no es lo mismo decir que lo que nosotros desvaloramos socialmente es negar o minimizar groseramente el genocidio, pero sí respetando ese límite que tenemos, incluso en el sistema europeo y en el sistema universal, en donde esos discursos tienen que ser de modo que inciten a la violencia. Yo ahí comparto que la negación simple, pura y dura, la puede hacer Alemania por su reforma constitucional, pero no sé si nosotros podríamos hacerla. Entonces, en ese sentido, entiendo la preocupación. De hecho, nuestro sistema interamericano tiene un sistema básicamente basado en la neutralidad de contenido, ¿no? Que es, en algún punto, no digo que es igual al mercado de ideas, pero pegan el palo, digamos. Entonces, sin embargo, ese mismo sistema interamericano plantea la responsabilidad que tienen que tener los funcionarios públicos. Y a mí me parece que quizás este es el punto en donde, a lo mejor, Daniel, podemos llegar a puntos de acuerdo. En el sistema interamericano, digamos, pasan dos cosas. Primero, esto que yo les digo, que efectivamente estamos flojos de papeles, porque la protección a la libertad de expresión es muy fuerte, pero también es cierto que no se protege el discurso del odio, ¿no? Y entonces uno podría entrar en ese negacionismo que incite al discurso del odio, digamos, y uno podría hacer un trabajo más riguroso para evitar efectivamente, digamos, comparto la preocupación en términos de litigio estratégico. No tengo ninguna duda de que los negacionistas van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que lo peor que nos puede pasar es que nos vuelva un fallo en contra. Lo que digo es que si vamos a asumir, ¿no? Y decimos que es deseable por un montón de motivos, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, y entonces no podemos legislarlo de cualquier modo, porque nos va a ir mal. Digamos, en eso comparto la preocupación. Entonces, ahí en el sistema interamericano, a mí me parece interesante, sobre todo respecto de los funcionarios públicos, plantea
algo que está en bastantes fallos, digamos, es como muy aburrido leerlo, pero sí contarles que hay un deber especial de constatación razonable de los hechos que fundamentan los pronunciamientos, así se llama la categoría, y es cuando los funcionarios públicos ejercen su libertad de expresión, sea en cumplimiento del deber legal o por simple ejercicio de su derecho a expresarse, están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, estoy leyendo obviamente, los hechos en los que fundamentan sus posiciones. Deberían hacerlo con una diligencia aún mayor al empleado por cualquier sujeto particular, en atención al alto grado de credibilidad de que gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos. Entonces, hay ahí un punto, incluso en un sistema como el nuestro, que tiende de manera más protectiva a la libertad de expresión, que me parece que nosotros podemos sortear ese camino. De hecho, un poco lo conversamos en el último encuentro, hay una Convención Interamericana de Discriminación e Intolerancia que trabaja sobre la idea de los negacionismos, en su artículo 4, que también, como lo dije la vez pasada, estaría bueno que si vamos a hacer esto, primero ratifiquemos esa convención, porque Argentina la firma, pero no la ratifica. Entonces, si bien entró en vigor, digamos, no para el caso argentino puro y duro. Y entonces, yo lo que quería marcar con esto de la libertad de expresión es, hay muchos modelos posibles, no debemos esconder que el sistema interamericano tiene un modelo de protección, si se quiere, más parecido al norteamericano, que va de a poco delimitando esa mirada de lo irrestricto, porque el discurso del odio es un camino sobre el cual limitar, que plantean en estos criterios generales de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el rol de los funcionarios públicos. Cuando entiende funcionarios públicos, el sistema interamericano habla de las figuras públicas, digo, es un poco más amplio cómo se configura. Digamos, y entonces a mí me parece que ahí hay un camino un poco más robusto que antes. Digo, yo, sinceramente, si me preguntaba, más allá de que yo tenía la posición doctrinarias, que me parecía que estaba bien pensar la criminalización, yo siento que hoy tengo algunas herramientas más. Y esa otra herramienta que yo tengo, sobre todo para el caso de funcionarios públicos, es el último informe, que me parece súper valioso, de la Relatoría de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, ¿no? La de Salvioli, que específicamente habla de estas cuestiones. A diferencia de lo que pasaba antes, digamos, yo creo que el sistema, por supuesto, tiene otras preocupaciones, ¿no? Tiene el uso de la fake news y el discurso del odio en el marco del genocidio en Myanmar. Por supuesto están pensando otras cosas, pero también hacen referencia al caso latinoamericano de Bolsonaro. Entonces no me parece menor esta nueva herramienta con la que contamos desde julio del año pasado, no es que es una herramienta de hace muchísimo tiempo, que me pareció súper interesante, y que, vamos a decirlo breve, porque digamos, en sus recomendaciones específicamente señala la exigencia, no, bueno, si quieren, vayan haciéndolo. Que los gobiernos y los poderes públicos tienen la obligación de abstenerse de manifestar expresiones en esa dirección. Está hablando de los negacionismos, que son contrarias a las éticas y las obligaciones internacionales, revictimizan a las víctimas y ofenden a la comunidad internacional. Y dice, el relator especial ha manifestado su honda preocupación por las declaraciones del presidente de Brasil reivindicando la dictadura militar. Digo, nada más cerca que nuestra experiencia regional, ¿no? Entonces, marco este párrafo, después si interesa podemos trabajar sobre las conclusiones. Está claro que el uso de la herramienta penal aparece solo como un marco de principio de no regresividad de lo que se van a llamar los procesos de memoria. Es decir, a partir de este informe, vamos a ver cómo le va este informe en el marco de la Relatoría de Libertad de Expresión, ¿no? Seguramente va a haber algún ruido ahí, pero digo, a partir de este informe, lo que dice Salvioli, lo que dice el relator, es que la justicia transicional tiene un montón de pilares, que los que ya conocíamos. La justicia, la verdad, la reparación, la garantía de no repetición, y ahora le suma los procesos de memorialización. Y entonces habla de los negacionismos y de los revisionismos, entre otros procesos. Por supuesto, apunta y alerta, digamos, y exhorta a los trabajos en materia educativa y capacitación en derechos humanos. En eso yo comparto 100% la mirada que tiene Daniel, pero sí me parece interesante marcar que hoy, y no hace 5 años, los procesos de memorialización son definidos como pilar fundante de la justicia transicional.
Entonces, hay algo ahí a trabajar y a explorar sobre este derecho de ver a la memoria y cómo tienen que trabajarse. Porque en definitiva lo que estamos pensando es en la afectación a la dignidad humana de las víctimas, ¿no? De los sobrevivientes, de los familiares. O sea, yo comparto con Daniel que el modo de construcción de una verdad es muy peligroso, digamos. O sea, creo que si vamos a ir por ese camino, ese camino hay que sortearlo. No es un tema de una construcción de una verdad estatal, porque de verdad podemos estar en una delgada línea de una inquisición cool. Lo digo muy llanamente, digamos, pero a mí también me preocupa. Y un poco quería marcar estas dos cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de... El informe también habla de los particulares, pero me parece que quizás como un punto de acercamiento, Daniel, a nuestras posiciones, hay algunas preocupaciones que me parece que tenemos ambos, en los distintos enfoques y miradas, un paraguas normativo más grande, ¿no? Que no es lo mismo si sos funcionario público que si no lo sos, y el informe de relatoría del sistema de Naciones Unidas en materia de verdad, justicia y justicia transicional, dice que esos comportamientos son inaceptables. Y cuando quiere decir que son inaceptables, lo dice. Es decir, así como en su momento dijo que las leyes que criminalizaban el negacionismo violaban el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, hoy dice que los negacionismos son inaceptables. Entonces lo que quiero marcar es que hay un devenir, no sabremos si hacia la evolución o involución, lo veremos, pero digo, hay un devenir en la construcción de los sistemas de protección internacional. Y para cerrar, tomo la posta, Daniel, un poco de dos preocupaciones que vos marcás. Yo comparto la preocupación de la constitución en mártires, eso, hago propia las palabras, ¿no? Digamos, hago una interpretación de lo que vos quisiste decir. Y la alfombra roja. Exacto, la comparto. Pero también me permito preguntarme, no tengo duda de que esa alfombra roja existe y que van a pasar por todos los programas habidos y por haber. Digo, eso lo comparto. Ahora. Imagínate, perdón, ¿no? Estoy pensando sí. en la que tomó cloruro de sodio en vivo. Para arrancar. Tenemos una larga lista de periodistas a los que seguramente van a ir. No tengo duda de eso. O sea, no es que yo digo, bueno, esto no va a pasar. Por eso comparto la preocupación. Entonces la pregunta es conveniente ahora, en este contexto de pandemia, de discusión de las libertades? O sea, digo, puede ser que lo tengamos que revisar. Lo que sí me parece es que, y por eso retomo la idea de los funcionarios públicos o de las figuras públicas, no todos son ignotos negacionistas. O sea, yo comparto que hay, digamos, y lo voy a decir coloquial, hay mucha lumpeñada, digamos, pero también hay un discurso profundamente pensado, dirigido, estratégico, que va hacia un lugar. Por eso el informe de la relatoría plantea la preocupación que el presidente de Brasil, en un contexto regional, defienda las dictaduras. O sea, me parece que no todo es el negacionista que muy bien no se sabe por qué está defendiendo lo que defiende, sino que hablo hay ciertos roles sociales en donde eso no sé si puede estar permitido. Entonces, yo no sé si todos son ignotos negacionistas, creo que hay muchos que no lo son, y que quizás sobre ellos podríamos repensar la herramienta. Es digamos, como comentario. Y lo otro es que efectivamente podemos aprender de las experiencias europeas. Comparto, esas experiencias fueron fatales, lo sabemos, digamos, o sea, en el sentido de que los juicios de David Irving y Deborah Lipstadt fue un desastre, porque más allá de que los juicios salieron bien en el sentido de la judicialización, lo cierto es que los negacionistas ganaron una batalla que tenía que ver con salir a discutir la veracidad o no de los hechos, llevando cada uno a sus expertos, ¿no? Entonces yo ese riesgo lo entiendo. También es un riesgo que se corrigió, ¿no? Los otros procesos penales o los últimos procesos penales contra los negacionistas, la discusión sobre si eso había ocurrido o no había ocurrido no está más. O sea, hoy la hipótesis acusatoria es probar o no la difusión de la idea. Entonces, también podemos aprender, entiendo que lo tenemos que hacer los jueces argentinos, digamos, por supuesto, no te coloco en el lugar en que me preocupa. Y también me preocupa que si vamos a usar discursos discriminatorios y esa es nuestra modalidad, no sé si es la justicia federal la competente. Entonces, ¿vamos a ir a discutir a los jueces de la ciudad de Buenos Aires? El negacionismo, bueno, digo, esto hay que pensarlo. Quizás pensando solo en la criminalización de funcionarios públicos hay un camino que, sobre todo para nosotros, que somos militantes de derechos humanos, ya está recorrido. Ya hay una relación con los tribunales federales en los últimos 15 años
por los juicios. Entonces quizás, acotando el escenario, podemos reducir riesgos. Y lo último, y perdón que lo hice re largo, yo hace mucho que vengo pensando si vale la pena o no, y comparto la mirada del 2x1. Comparto que hay un ADN en Argentina de nunca más profundamente arraigado. Entonces uno dice, ¿y para qué entonces? ¿No? O sea, ¿por qué ponernos en este lugar? Y no es digamos, es una decisión ético-política, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con la estrategia y con la conveniencia. Pero yo diría que es porque nosotros queremos reforzar como sociedad, en el ámbito donde hay que reforzar, cuáles son los valores que queremos proteger. Y esos valores se resuelven en la Asamblea Legislativa. Y me parece que si nosotros construimos, solo en esos términos, un discurso grande, robusto, debatido, donde estén todas las posiciones, como fue la discusión sobre la despenalización del aborto, solo en ese caso le vamos a dar una robustez democrática que después nos va a garantizar como un piso hacia el futuro, de decir, che, esto ya lo discutió la sociedad argentina. Y no lo discutimos en una marcha donde, por más masiva que fue, y yo comparto tu mirada, sigue siendo una mirada subjetiva de cada uno de nosotros. O sea, yo me muevo, vos bien lo sabés, en ambientes muy plurales. Y no todos los ámbitos en los que me muevo han ido a la marcha del 2x1. Entonces digo, que a lo mejor ese debate, si se quiere, digamos, muy liberal es el argumento, ¿no? Muy del derecho penal comunicativo, de robusto, el debate democrático, robusto y más, pero yo creo en eso, digamos, creo en que nos podemos expresar colectivamente. Entonces, quizás es una posibilidad. ¿Es este año? No lo sé, digamos, pero digo, ¿es posible discutir estas cuestiones? Sí, es posible. Yo no me arrogaría, digamos, digamos, en este punto, no sé, como docente universitaria, delinear una estrategia política, está claro, ¿no? Digamos, pero simplemente me parece que hay algunas cuestiones que podemos pensar. Y lo último, quizás, eso el otro día, me pareció muy valioso el aporte de las compañeras de Rosario, que me parece que lo dijeron con mucha claridad, y yo me quedé mucho pensando en esa idea, es, quizás los negacionismos en Europa no funcionan, y efectivamente es como el Oscar, ¿no? Esta alfombra roja, porque tampoco funcionaron de manera robusta los juicios, ¿no? Entonces quizás la criminalización del negacionismo, en el caso argentino, donde hay tanta justicia, no tenga esos problemas. Porque me parece que el problema de los negacionismos en Europa no son los negacionismos, es que no hubo justicia. Como acá hay justicia, quizás al contrario, quizás robustez, es absolutamente intuitivo, ¿eh? No tiene ninguna validez científica, pero me quedé masticando la idea de la compañera de Rosario y me parece que hay algo ahí interesante, porque de hecho, en estos informes de la Relatoría de Naciones Unidas, un poco plantea esta idea de sobre lo que es inaceptable respecto de aquellos, es decir, los negacionismos intolerables no son el debate sobre los sentidos de memoria, o sobre los alcances, digo, eso, el informe de la relatoría dice, no, a ver, es dialógico, digamos, o sea, eso que nos pasó lo vamos a construir entre todos, entonces no es que dice, no puede haber debate, pero sí plantea que no puede haber debate respecto de hechos en donde otros poderes públicos hayan dictaminado, por ejemplo, la sentencia judicial. Entonces, no sé si no es el momento. Digo, me lo pregunto, porque justamente en Argentina, a diferencia de lo que pasó en Europa, hay procesos de justicia. Y entonces, siguiendo esta mirada de la relatoría, que lo que plantea es, lo que es inaceptable son los negacionismos en países donde ya hubo procesos de justicia donde está saldado, ¿no? Entonces digo, no sé, la herramienta penal, totalmente de acuerdo con vos. O sea, digo, no sé si es la mejor herramienta. También es cierto que nuestra herramienta penal, a diferencia del sistema europeo, es otra. Nosotros tenemos, o sea, así como el sistema interamericano tiene un montón de problemas,
que es la libertad de expresión, también tiene un montón de soluciones, que es la construcción de las reparaciones, un modelo que no existe en el sistema europeo, y que hoy hay mucho laburo, digamos, sobre todo en otras temáticas como perspectiva de género, para pensar un derecho penal más restaurativo, ¿no? Porque uno imagina el derecho penal del siglo XVII, y hoy el derecho penal también es otra cosa. Entonces a lo mejor sí puede ser un derecho penal, pero con accesoria de capacitación en derechos humanos. Quizás la respuesta no es no al derecho penal, no ese derecho penal de la prisión, pero hoy el derecho penal es otra cosa hoy también. Entonces, bueno, eso. Más preguntas que respuestas, pero digo, me las hago, me cambio de opinión todo el tiempo, así que, bueno, ya lo sabes, Daniel, cambio de opinión en la tesis yendo y viniendo, pero bueno, nos preocupa como sociedad, así que eso. Bueno. Sí, claro, pero no, desde ya estamos en casa, a pesar de que hay mucha gente dando vueltas por ahí, haciendo manifestaciones de cariño, de afecto, reconocimiento. Quiero decirles que hay una larga lista de reconocimientos para con ustedes, para con este encuentro. A mí me estalla la cabeza con lo que escuché de ambos. Me salgo para entrarles de una, pero no lo voy a hacer porque hay quienes quieren preguntar. Tengo alguna cosa para decir, sí. Te aclaro, y ya le voy a dar la palabra a Norma, que seguramente quiere aportar y decir alguna cosa, y seguramente Guille también. No sé si, Daniel, digamos, hay derecho a réplica, se puede dar alguna respuesta, o podés aportar o decir algo con relación a lo señalado bien por Vale. Tus dos aportes fueron magníficos para mí, la verdad que no sé, me vuelvo a decir, me revolucionan la cabeza. Decime, Daniel, si querés señalar algo, responder Sí, algo. no, que la verdad que me parece que tenemos con Vale más coincidencias que discrepancias, lo cual, por supuesto, me alegra. Y la verdad que lo que ella está proponiendo, si yo no entendí mal, es esto de limitar una posible tipificación de este tipo de manifestaciones al ámbito del ejercicio de la función pública. Esto es otra cosa. En esto no hay, acá sí que no tenemos ningún problema. Porque aquí el estándar de expectativas públicas respecto de quien ejerce, quien asume un cargo en la función pública, acá no tenemos ningún problema y hasta me parece que es absolutamente correcto y adecuado bueno, construir un tipo penal que, digamos, además de la cesantía, ¿no? y de la pérdida del cargo y la eventual inhabilitación, bueno, que esto esté en el ámbito penal. Desde un punto de vista simbólico, creo que es muy importante, no solamente por el hecho de que digamos que es infinitamente más grave que un funcionario público, léase diputado nacional, ¿no? Léase legislador, o que fuera, que haga este tipo de expresiones, o que lidere este tipo de posturas, en el ejercicio de la función, ¿no? En el ejercicio del cargo, en su rol, ¿no? Por ejemplo, un diputado en la legislatura, o en su carácter de diputado haciendo declaraciones, no en su vida privada, pero sí como en su rol. Esto es infinitamente más grave y susceptible, sí, me parece que de punición, como delito especial, como decimos nosotros los penalistas, no como delito común. Porque aparte, bueno, esto lo ha dicho, el que lo ha dicho más claramente es Zaffaroni, cuando se puso a analizar estos temas, en donde yo siempre recuerdo que él hablaba de 3 niveles, ¿no? Que, bueno, este tipo de manifestaciones a nivel individual y familiar es una cosa. Hay un segundo nivel que es cuando estas manifestaciones ya toman estado público, de personas que son referentes, etc. Pero hay un tercer nivel, que es el nivel más grave,
de qué es lo que se llama el antisemitismo o el negacionismo de Estado, cuando es el propio Estado el que abiertamente tiene este tipo de posturas negacionistas del terrorismo de Estado propio o ajeno. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lamentablemente en países hermanos, este tipo de situación, y eso sí que es devastador, eso es devastador para una democracia. Y eso sí que entonces, de modo latente, ¿no? Porque el que hoy es legislador, mañana puede ser presidente. Entonces, si tenemos una herramienta que nos ayuda, una herramienta penal que nos ayude digamos, muy tempranamente a desvalorar este tipo de expresiones, me parece que sí, en este caso, no veo, aquí sí que no veo ningún tipo de objeción, porque además atentan, no solamente atentan contra el honor o digamos, sí, el honor de los grupos perseguidos, de los familiares, de las víctimas que se sienten lógicamente deshonrados por este tipo de expresiones, sino que además, en el caso de un funcionario, atenta contra la administración pública, atenta contra las expectativas que todos y todas tenemos de que nuestros funcionarios se van a desempeñar correctamente. Así que esto también lleva agua para el lado de que esto aquí no habría mayores objeciones. Eso quería decir. Bien, bien. Bueno, por cierto, Norma, tenés el uso de la palabra, después voy a pasar a avisos parroquiales. Bien, no, yo porque como Valeria, y le agradecemos que haya tomado en cuenta esto de Rosario, de la experiencia de la regional de acá, que bueno es reconocerlo, lo llevó adelante, más allá de que todos lo pusimos al hombro, la presidenta de la regional, Verónica Gauceño. Nosotros presentamos proyectos en varios consejos, en Rosario, en Villa Gobernador Galvez y Pérez, que son ciudades aledañas, y nos concentramos en esos 3 puntos, porque nos preocupó en ese momento puntual, como decía Daniel, no era solamente una directora de escuela, no era solamente, había en todo el país, la PDH tuvo diputados, concejales, bueno, el general o no sé qué Ceja, un hombre de las Fuerzas Armadas con comando de tropa, etcétera, etcétera, que se habían despedido de 1000 formas distintas. Entonces, los 3 ejes son que es política de Estado juzgada, hay 1000 genocidas condenados, más allá, más acá de donde estén hoy, si la cárcel, su casa o donde sea. Hay 1000 condenas que han generado una política de Estado clara. Por otro lado, la necesidad de que en los cuadros, digamos, de estamentos del Estado, reciban educación. Nosotros acá tenemos un museo de la memoria también peleado y ganado a genocidas, que son los primeros que vieron cómo venía eso, luchado durante muchos años, muy importante, fue uno y creo que sigue siendo de los más importantes de Latinoamérica, donde se puede dar cursos, donde todo el tiempo no sería de perder 2 meses de tiempo un empleado, sino que un proceso de unas horas. Y por otra parte, después de eso, entonces sí, si ya después de que lo educamos, le explicamos y le enseñamos, porque pensamos también que ya es para sancionarlo si comete alguna de estas cosas, porque nosotros pensamos que a 45 años, hablando de trabajadores, por ejemplo, jóvenes, ya son 2 generaciones prácticamente, y si hablamos de estudiantes son 3, donde es probable, miren, yo tengo el ejemplo de un juez federal que en el primer juicio de Rosario dijo en un diario, lo que nos sirvió para bardearlo un poco, ahora somos grandes amigos, de que él nunca había escuchado nada sobre el terrorismo de Estado. Más allá de que realmente después iba al museo, a las charlas y demás, porque se encontró con un mundo que efectivamente no había escuchado, conocido o, digamos.
Entonces pensamos que la gente muy joven puede, porque esta es una gran ciudad, gente que viene del interior, de ciudades pequeñas, etcétera, etcétera, por cuestiones políticas puede tener un cargo y desconocer. Acá sin ningún tipo de subjetividad al respecto. Si ustedes me encuentran mientras me estoy duchando y me preguntan esto, les puedo contestar una serie de barbaridades enormes. Acá tenemos que entender que es un proceso natural, etcétera, etcétera. Entonces esas tres cosas me parece que están ensambladas para tener una idea de qué es lo que nos gustaría. Nada, yo quería explicar esto a aquel que no escuchó el 26, que esto lo explicó la compañera Verónica. Gracias. Bueno, podríamos quedarnos mucho tiempo, pero cada uno dispone de eso tan escaso, con muchas limitaciones. Yo quiero decirles que hay muchos saludos, muchos abrazos y mucho reconocimiento para ustedes. Digamos, voy a nombrar algunos porque, y que me disculpen los que voy a omitir, porque si no nos llevaría... Pero sí, del lado nuestro hay compañeras, acaba de citarla justamente Norma, la presidenta de Rosario. La PDH tiene 30 regionales, ¿no? Estamos a lo largo y a lo ancho, ustedes ya saben, militando todos los días, caminando y embarrándonos en territorio, poniendo el cuerpo, todos y todas nuestras compañeras y compañeros. Verónica Gauceño, que es compañera y presidenta de la PDH Rosario, Alicia Arbón, responsable de la Secretaría de Educación, querida compañera entrañable, histórica, Rubén Marigo, el responsable de la Regional Bariloche, bueno, la compañía María Freyer, que nos representa en el ente ante lo que es el directorio de la ex-ESMA, Carol Diamondsen, que es una compañera que también integra la mesa directiva y la comisión, junto con otros compañeros de psicología, de lo que sería salud mental. Bueno, tenía Tete Piñero, que los abraza y te abraza muy especialmente a vos, Daniel. Emilio Friedman, compañero también querido de la Ciudad de Buenos Aires, está trabajando recomponiendo un espacio junto con Guillermo y otros compañeros y compañeras sobre derechos económicos, sociales y culturales. Claudia Gota, la responsable de la Secretaría de Pueblos Originarios. Cecilia González, compañera de educación y además de adultos mayores y también de la CABA. Bueno, una infinidad de queridos y queridas compañeras, Adriana Taguada, de la Comisión Zona Norte, los compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Alicia Furman de Madres de Plaza de Mayo, bueno, Vera Jarach, entrañable, Vera Jarach de Madres y de la Fundación. Bueno, me voy a quedar acá porque si no va a ser muy largo y tedioso. Raquel Wittis, me apunta acá mi compañera. Raquel Wittis, otra querida y entrañable compañera de Zona Norte. Sí, perdón, Norma. No, quiero agregar que la presidenta faltante, Soledad Astudillo, me escribe que le fue imposible incorporarse porque recién termina una tarea, que les manda grandes saludos, que felicita la iniciativa y que pide disculpas encarecidamente. Bien, buenísimo, buenísimo. Yo no tengo el teléfono a mano, no puedo recibir nada. Me alegra muchísimo que seas una especie de sostén y auxilio en este sentido, Norma. Acá hacemos esto, medio nos complementamos. A ver, hay preguntas, muchas también, y voy a tratar de ser, digamos, censor y acotarlas. Más allá de decirles que, bueno, que sin duda para nosotros ha sido y es enriquecedor este encuentro, este debate, los señalamientos los planteos claros de Daniel, sus reservas, los de Vale. Yo no conozco la neutralidad, yo voy a decir que me siento mucho más cercano a esta mirada de la sanción que señala Vale, dirigida a determinadas personas que bien esa aclaraba, funcionarios, aquellos que tienen digamos, una asimilación o que pueden asimilarse a la función pública de esos funcionarios porque son figuras públicas,
Y la verdad que, digo, no, y además repasando los proyectos, están en esta línea, no hay nada, no recuerdo, sepan disculparme si me equivoco, corríjanme, pero no recuerdo que haya un proyecto que sancione con prisión o con privación de libertad, hasta lo que recuerdo. Los que están dando vuelta, ¿no? Pero sí con determinados tipos de obligaciones y responsabilidades a quienes transgredan esta posibilidad de ir más allá de lo que en realidad debería ser la libertad de expresión. Yo digo, ¿por qué no educar, como bien lo señalás, Daniel? Claro, ¿cómo no? Las aulas y además los medios son fundamentales. La mayoría de los medios los manejan quienes sabemos que lo manejan. Hacen lo que, digamos, históricamente han construido en beneficio y en favor del poder, de los poderes fácticos, que han sido responsables, no solo responsables, han sido los mentores de los golpes y que terminaron en genocidios, en crímenes contra la humanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿por qué no educar? ¿Por qué no en las aulas? ¿Por qué no a través de los medios alternativos, etcétera? ¿Y por qué no también pensar en este tipo de sanciones? ¿Por qué no, digamos, que ambas dos posibilidades de alguna manera sean contemporáneas en este tiempo, por lo menos en este tiempo? Un tiempo tan complejo y tan difícil. No sé, es una idea. Los que saben son ustedes. Quiero hacer algunas de las preguntas y se las voy a arrojar casi como de una. Bueno, tenemos, por ejemplo, te sigue ha seguido en esta conversación una querida compañera, Valeria Barbuto, que le pregunta a ambos si no hace falta diferenciar negacionismo de reivindicación y de apología del delito. ¿Se entiende? Si no hace falta diferenciar negacionismo de reivindicación y de apología del delito. Voy a seguir con algunas otras que me parece que son interesantes. Si quieren, ustedes van tomando nota y responden como les resulte. Después, Guille, no sé si querés preguntar algo, por cierto, estás más que habilitado. No te lo tengo que decir. A ver, ¿por qué no sancionar y sí pensar en educar? Es otra pregunta. Sin sancionar, en un tiempo tan bueno, siempre medio lo que yo estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo se justificaría no sancionar? ¿De qué modo podríamos justificar no sancionar en línea con lo que señalabas vos, Daniel, y solo pensar en la educación? Y si los discursos de odio, como me parece que está más o menos expresado y dicho, pero la pregunta es si los discursos de odio son efectivamente discursos negacionistas. Y cómo, además, la otra es cómo se relacionarían esos discursos negacionistas, o esas expresiones negacionistas en este tiempo, vinculado a los casos puntuales que conocemos y vemos, que es los anticuarentena, los antivacunas, lo que estamos viviendo por estos días. Bueno, es esto, y les doy la palabra. De mi parte, brevemente, voy de atrás para adelante. Entre discursos de odio y discursos negacionistas hay una relación de género a especie, es decir, los discursos de odio son muchísimos, y de todo pelaje y de toda intensidad, de toda índole. En general, los discursos de odio lo que apuntan es justamente a señalar, ¿no? Identificar otro grupo y convertirlo en destinatario de estos malos sentimientos públicos, digamos, o de comunidades enteras. Uno de estos discursos del odio, característicos, muy estudiados, es el negacionismo. Normalmente el negacionismo, en realidad, es la plataforma sobre la cual después se pueden construir discursos del odio. Es decir, por ejemplo, yo soy nazi,
pero no puedo salir a competir electoralmente con la historia del nazismo. Porque si yo quiero presentarme defendiendo el nazismo, me tengo que hacer cargo del Holocausto, de que se asesinaron 1,5 millones de niños, 6 millones de judíos, las cámaras de gas, los hornos crematorios. Entonces, ¿a qué apelo discursivamente? A negar el Holocausto. Si el Holocausto no existió, entonces el nacionalsocialismo vuelve a ser un discurso de extrema derecha, entre comillas, competitivo electoralmente. Pero para eso necesito primero negar el Holocausto. En el caso de la Argentina pasa lo mismo. Las doctrinas del partido militar y las doctrinas de la cruz y la espada, ¿no? Para decirlo gráficamente, que se quisieron imponer una y otra vez con las dictaduras, si lo queremos volver a reivindicar, necesitamos negar el terrorismo de Estado. Entonces, está esta cuestión, ¿no? Que los discursos negacionistas preceden a otros discursos o ideologías del odio. Y después diría, con respecto a la persona que preguntó por qué no tipificar o criminalizar o construir estos delitos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, es lo que intenté explicar en la media hora que expuse. Tendría que volver a alegar todo lo que dije, pero básicamente, digamos, mi principal objeción es estratégica. Yo le diría a esa persona que preguntó por qué no castigarlos penalmente, me parece que no es una opción inteligente en el contexto argentino. Me parece que estratégicamente no es lo que conviene. Digamos, como dije, son más las desventajas que las ventajas, pensando en una criminalización amplia, ¿no? De todo el mundo. Si vamos a una criminalización bien pulida de funcionarios públicos, esto es otra cosa. Eso estaríamos de acuerdo. Y después la pregunta de Valeria Barbuto se la dejo a la verdadera especialista, que es esta cuestión de la diferencia entre negacionismo, reivindicación, y no me acuerdo cuál era la otra cuestión que sostenía, se la dejo a Valeria. Y apología del delito. Apología del delito, ahí está. Uf, así digo, uf. A ver, una cosita, me sumo a la mirada de Daniel respecto de la idea de los negacionismos y la relación con los discursos del odio, comparto la mirada. Sí, como agregar que también ese es un camino para sortear el debate sobre la libertad de expresión. Entonces, es un camino estratégicamente valioso, poder construir los negacionismos de modo que inciten a la violencia, porque esa construcción permite no tener tantos problemas de los debates sobre la libertad de expresión, ¿no? Sobre la protección. Así que en los últimos años hay un camino, sobre todo en Europa, que va hacia ese lugar, ¿no? Esto que yo les contaba de la decisión marco del 2008, que plantea la criminalización de los negacionismos, solo si incitan al hostigamiento, violencia y odio, entonces lo inserta, comparto con Daniel, en este formato. Los negacionismos criminalizados anteriores no estaban en esa línea, y eso es lo que genera ruido, ¿no? Ruido respecto de, queremos construir una verdad oficial, bueno, todos los otros problemas y los límites de la libertad de expresión. En los últimos años se viene como ¿no? Delgada línea, surfeando esa delgada línea, y por eso hay muchos proyectos dentro de los proyectos legislativos que van en esta línea, y recuerdo ahora de abuelas, que tiene que ver, entiendo, con poder sortear nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos en la línea del europeo, en donde sí podemos coincidir. Bueno, la pregunta sobre la distinción es una pregunta súper rica, porque la verdad es que eso fue lo que se discute en el fallo español, ¿no? Retomo, Daniel, tu referencia, en donde lo que se plantea en ese fallo es que en todo caso lo que tiene que ser criminalizado es la justificación, para decirlo de alguna manera, ¿no? Las figuras de reivindicación, enaltecimiento, apologías, y no las negaciones simples y duras, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay un debate ahí. Y por eso en ese debate del constitucionalismo lo que se termina resolviendo es que negacionismos sí incitan a la violencia, ¿no? De modo que, y no necesariamente ese de modo que hay que probarlo, cada legislación va a ser distinta, pero hay un camino abierto ahí a incorporar las modalidades de negacionismo
pero con esta limitación. Hubo una limitación, eso es absolutamente cierto. Es decir, las criminalizaciones de las apologías y de las justificaciones y de las reivindicaciones en los 25 países europeos está. Ahora, las negaciones o minimizaciones groseras, ¿no? Aparecen como distintas construcciones típicas, varían. No hay una única respuesta. Tendríamos que ver como cada caso en particular, porque además los bienes jurídicos son totalmente diferentes, ¿no? Algunos son el orden público, otros tienen que ver con la dignidad de las víctimas, es decir, hay como un variopinto que incluye hasta los montos de pena, ¿no? Europa tiene un sistema de... uno dice Europa como si fuera un bloque monolítico, ¿no? Es una simplificación muy grosera, pero digo, Europa tiene penas de 10 años y de los mínimos, o sea, hay algunos países que no tienen la legislación de los mínimos legales y que tienen hasta tantos años. Y en general tienen un sistema clásico de derecho penal, ¿no? Ese sistema muy de la prisión o de la multa, ¿no? Las figuras clásicas del Código Penal, que por eso yo decía que quizás en el caso argentino puede ser hasta más rico, porque nosotros venimos trabajando con la idea de las accesorias del Código Penal y en otras temáticas, ¿no? Como género, y entonces uno ahí me parece que hasta podría ser una experiencia súper rica, digamos, no solamente de negativo o desvalorada porque es recurrir al garrote, ¿no? En su formato puro y duro, sino que al contrario podría hasta transformarse en una experiencia valiosa. Pero sí, no es tan fácil, es decir, la mayoría de los países que tuvieron cuestiones de constitucionalidad sí entendían que la justificación, la reivindicación o la apología del genocidio tenía que ser punida, y que los negacionismos estaban en ese marco gris en la medida que no incitaran a la violencia. De todos modos, a mí me parece como súper interesante en el fallo del Tribunal Español, que este comentario lo ha hecho uno de los investigadores de nuestro DECIT, uno de esos alumnos geniales, que justo planteaba, digamos, que en el voto de la disidencia hay algo ahí, como decir, bueno, pero ¿y qué quieren los negacionistas? Lo mismo que quieren los otros, es decir, sortear esa barrera de la repugnancia social para impedir la repetición. Es decir, en definitiva, el negacionismo busca la garantía o sea, vulnerar la garantía de no repetición. Entonces, ¿para qué hago lo que hago? Lo hago porque lo que quiero es borrar del escenario colectivo. Digo, el negacionista no dirigido a constituirse en un partido político, nada así, digo como, ¿para qué lo hacemos? Para esto lo hacemos, para borrar el escenario colectivo, esa repugnancia social que nos generan los crímenes de lesa humanidad o los genocidios o los crímenes internacionales, de modo de impedir, digamos, o de modo de no garantizar la no repetición. Entonces, en definitiva, digo, yo no le encuentro tanta diferencia, pero sí me parece que está bueno marcar que constitucionalmente ha sido el debate en la mayoría de los países europeos. No sé si quedó claro. Sí, quedó, bueno, no sé, imagino que sí, no sé si querés decir algo, No. Daniel, al respecto. Tengo saludos y muchos más llegan, la lista están colapsando el Zoom. Tiene mucha hinchada. Bueno, pero de regionales varias nuestras, las que están pudiendo conectarse. Hay otros que me están diciendo, recaté mi teléfono y me están diciendo que no sé qué pasa, que si no se pueden enganchar o si se colgaron, no sé. De Jujuy, por ejemplo, el presidente y sus compañeros y compañeras de la regional, Luis Urtubey. Abrazo enorme de Fátima Cabrera para vos, Daniel, y para todos y todas las compañeros y compañeras. Mariana Lamorgia, copresidenta de la regional Cava, la regional Río Tercero. Bueno, nada, muchísimos y muchísimas. Pero entiendo que Guillermo me está pidiendo hacer algún comentario, ¿no? Te cedo la palabra, Guille. Así que bueno, y por supuesto vamos a ir redondeando, cerrando este encuentro. Le paso la palabra a Guillermo Torremare, copresidente de la PDH Nacional. No, sencillamente en este redondeo un agradecimiento muy profundo a Valeria y a Daniel. Esta es una actividad de lujo.
Yo quiero una sola línea por una cuestión que introdujo Daniel en el inicio de su exposición, que es la ley antidiscriminatoria argentina. Yo creo que el universo del movimiento de derechos humanos tenemos una deuda para proponer una actualización de esa ley. Creo que el camino que hemos transitado ha sido valioso, ha sido muy importante. Hoy es una ley que está desactualizada. Creo que es una de las cuestiones, así como la criminalización del negacionismo tiene que ser parte de un debate colectivo en la Argentina. Creo que la actualización de la ley antidiscriminatoria también exige que nos pongamos a pensar y a trabajar, porque sería de una gran utilidad para la defensa y la promoción de derechos humanos. Así que creo que tomaría este guante, entre tantas cosas que se dijeron, también tomaría esto porque me parece muy valioso. Termino, el cierre lo van a hacer ustedes, pero en nombre de toda nuestra organización, un profundo agradecimiento a ustedes dos y también a todos los que nos están acompañando en esta actividad tan masiva que estamos teniendo. Eso también nos nutre permanentemente. Muchas gracias, nada más. Bien, perdón, Norma, ¿quieres decir algo? Bien. Bien. Bueno, queridos compañeros, nos han ilustrado enormemente. Nada, les vamos a dar el uso de la palabra para ese cierre que seguramente será el broche de lo que ha significado para nosotros este encuentro. La generosidad de ustedes, que podamos sentarnos y poder pensar juntos y además aprender con ustedes, formarnos y conformarnos con los aportes de ustedes y con lo que va apareciendo a través de la intervención de los compañeros y compañeras. Nada, alienta a pensar de que el camino que recorrimos fue muy importante y que sobre lo que se caminó seguiremos andando para seguir construyendo ese proceso de memoria, verdad y justicia y sosteniendo juntos esa lucha hasta que, como diría el gran Paco Urondo, todo sea como lo soñamos. Así que les doy el cierre a ambos, no sé si, ¿qué quieran? Bueno, empiezo yo, gracias Eduardo. Recojo algo muy importante que mencionó recién Guillermo, que es que nuestra democracia tiene pendiente la actualización de la ley antidiscriminación, que es de 1988. Y en ese sentido recordaba un ejemplo, digamos, de las cuestiones virtuosas que se pueden incorporar a esa legislación que tenemos vigente, es que, por ejemplo, allí cuando se trate de menores, de jóvenes, que son los que muchas veces caen influenciados por esos discursos, por esos circuitos marginales, ¿no? de este tipo de discursos del odio, bueno, que la democracia argentina le permita, a través de la ley, digamos, que se establezca en la ley antidiscriminación que si se trata de menores, que se le dé otra oportunidad, ¿no? Que se reemplace la medida penal, digamos, por una medida educativa, en un lugar como, por ejemplo, como la APDH, en alguna de las regionales de APDH, ¿no? Eso se hizo en la jurisprudencia, digamos, eso ya se viene haciendo en la jurisprudencia, pero es una creación nuestra de los jueces que hemos optado por hacer ese tipo de cuestiones, y no está en la ley. Entonces sería muy bueno, entre otras cosas, que se mejore esa ley, entre otras cosas, en ese sentido. Bueno, y aprovecho entonces una vez más para agradecerle a la APDH por esta oportunidad. Fue muy lindo, muy interesante. Fue un gusto, la verdad, compartirlo con Valeria y actualizarnos un poco sobre lo que estamos pensando, porque como dice Vale, yo también, en mi caso también, es una cuestión sobre la cual estamos pensando y el escenario va cambiando todo el tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta época de pandemia, bueno, también está todo medio trastocado y tenemos que incorporar esa cuestión también en todos los temas que debatimos. Así que bueno, fue un enorme gusto y nos vemos la próxima. Vale. Yo
Muy breve. Bueno, agradecerles la posibilidad de que podamos pensar colectivamente estos temas que nos atraviesan como sociedad. Se los debemos a las víctimas, nos lo debemos a nosotros como sociedad, entonces me parece que todos estos espacios siempre son nutricios para pensar, ¿no? Para pensar, para repensarnos, para soñar. Digo, en ese punto tomo las palabras de Edu. Y dos cuestiones más. Una, Daniel sabe lo que yo lo aprecio, lo valoro, lo admiro, pero me parece que es importante, digamos, señalar esto en este espacio. Daniel me ha acompañado en todo el proceso que implicó pensar estos temas, me ha alertado sobre algunos errores groseros que yo tomé y recogí, así que también me parece que siempre es un tema para seguir pensando. Son los grandes debates del liberalismo, ¿no? Digamos, la realidad es que, digamos, uno no quiere quizás no estamos tan de acuerdo con un modelo súper duro de democracia militante, pero tampoco queremos una democracia ingenua, ¿no? Entonces, digo, hay algo ahí que hay que elaborar, que hay que seguir pensando. Y para seguir pensando, yo creo que nadie mejor que lo que decida en términos de estrategia el movimiento de derechos humanos, ¿no? Me parece que no existiría el derecho internacional a la verdad, no existirían los juicios, no existiría la garantía de no repetición, y no existirían ahora los procesos de memorialización sin el movimiento de derechos humanos. Así que lo que se discuta en esos espacios, lo que el colectivo de derechos humanos decida y la estrategia que trace, yo no tengo dudas de que va a ser la correcta. Así que estos son simples aportes, idas y venidas, ¿no? Sobre cómo pensar estos temas, pero la realidad es que la historia nos ha demostrado que tenemos que ir atrás de ustedes. Así que esa es un poco la única reflexión que puedo decir con profunda honestidad. Digo, por ahí ese es el camino. ¿Qué más decir? Decirles que nos honraron, que son entrañables para nosotros, que valoramos mucho todo el trabajo que hacen, lo que nos aportan. Claro, coincido absolutamente, ese movimiento que tanto ha hecho y tanto reconocemos, del que somos parte, todos ustedes, nosotros, todos. Decirle a Daniel que ahora que señaló, hablaba de la 23.592 y la necesidad de alguna manera de reactualizar la ley antidiscriminatoria, decirle que ese ejemplo que él dio, esa posibilidad, fue ese juez, y quiero no equivocarme, por ahí corregime, pero fuiste vos, y recuerdo a unos chicos, si no me equivoco, por aquel tiempo, definió el juez Daniel Rafecas que esos jóvenes que habían hecho lo que habían hecho, debían de alguna manera reeducarse, y si no me equivoco lo mandaste muy cerca de acá, al Museo del Holocausto. Así que nobleza obliga, querido Daniel Rafecas. Así que nada, los abrazamos, les agradecemos, sabemos que seguimos con ustedes, que ustedes siguen con nosotros. Agradecer a la Secretaría de LESA y a la Secretaría de Institucionales, a Pablo Escalora, que sostuvo los fierros acá, para que quede claro, son los fierros de la transmisión. Y agradecerle a mi compañera, que también fue la que apuntó todo lo que se dijo y se estuvo diciendo y acompañando y apoyando y nada, abrazarlos, y acá estamos para seguir en esta lucha. Una reflexión que dijo Daniel. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta porque estamos inmersos en eso desde hace tantos años, pero efectivamente estamos haciendo historias, todos, todas y todes, y entonces eso también nos ayuda constantemente a avanzar en lo que sea necesario para ir cambiando de ideas, porque eso es imprescindible. Gracias. Y a todos los compañeros y compañeras que desde afuera, desde el Facebook, nos bancaron. Gracias. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias.